El ambiente en el club de golf, donde Donald Trump solía reunirse con sus asesores, era tenso pero predecible. Las conversaciones se centraban en la estrategia de campaña, las encuestas y los próximos mítines. Pero esa calma se rompió cuando una de sus asesoras, con el rostro pálido, le mostró un vídeo en su iPad. No era un noticiero cualquiera. Era un segmento de un programa de análisis económico, y la voz de Richard Wolff, grave y pausada, llenaba la sala. La revelación que desató la tormenta. Wolff no hablaba de política, sino de economía, que, para él, son una y la misma cosa. Analizaba el auge de las criptomonedas y la tecnología de blockchain, que prometen un futuro de transacciones descentralizadas, libres del control de los gobiernos y los grandes bancos. Pero luego, su análisis tomó un giro inesperado, uno que golpeó a Trump en el lugar más sensible, su ego y su marca. El futuro de las finanzas y de las transacciones ya no está en los grandes magnates de bienes raíces, en el oro o en los imperios bancarios tradicionales, dijo Wolff con una calma que hacía aún más devastadoras sus palabras. El futuro es de una nueva generación de economías descentralizadas. Y, en ese futuro, los imperios como el de Trump, construidos sobre deudas y acuerdos tradicionales, no tienen cabida. La marca Trump, que se ha asociado con el lujo y la centralización, no es solo un modelo de negocio viejo, sino que podría ser obsoleto en la próxima década. Su poder, su influencia y su fortuna se basan en un sistema que está a punto de colapsar. El colapso de la calma y la furia desatada. Las palabras de Wolff no eran un ataque personal, eran un análisis clínico de una realidad económica. Pero para Trump, acostumbrado a que los debates se centren en ataques personales, las palabras de Wolff fueron un golpe directo. Era una afrenta a todo lo que había construido, a la base misma de su imperio. Una cosa era que un oponente político lo atacara, otra, que un economista lo declarara obsoleto. Las fuentes cercanas lo confirmaron. El silencio en el club de golf fue total. Los asesores se miraron entre sí, sin saber qué decir. Trump se puso de pie lentamente, el rostro enrojecido. Con un rugido de frustración, golpeó la mesa con una fuerza que hizo temblar los vasos, derramando el agua. «Este hombre no sabe de lo que está hablando», gritó. Pero su reacción, la rabia descontrolada, era la prueba de que Wolff, con sus fríos datos y análisis, había golpeado una verdad que nadie quería admitir. El efecto dominó en la política. El vídeo del segmento de Wolff se viralizó en cuestión de minutos. Los usuarios de las redes sociales se dividieron entre quienes lo veían como una verdad incuestionable y quienes lo descartaban como una simple provocación. Los hashtags #Trump vs Wolff y #Finanzas del futuro se volvieron tendencia. El análisis de Wolff tuvo implicaciones más allá de la economía. Marcó un punto de inflexión en el futuro político de Trump. El expresidente, que se había posicionado como el líder del pasado y de la tradición, se encontró en el lado equivocado de la historia. Las palabras de Wolff no solo lo llamaron obsoleto, sino que expusieron una vulnerabilidad que podría ser utilizada por sus oponentes, su incapacidad para adaptarse a un mundo que está en constante cambio. La revelación de Wolff no solo tocó a Trump, nos tocó a todos. Nos recordó que el poder, la fortuna y la influencia no son permanentes, y que el futuro, con sus nuevas tecnologías y sus nuevas reglas, no espera a nadie. El ataque de rabia de Trump, esa explosión de frustración, no era solo la reacción de un hombre a un insulto. Era el rugido de un viejo mundo que se niega a aceptar que está a punto de ser reemplazado. Y en esa lucha, el futuro ya había elegido un bando. La rabia de Donald Trump, manifestada en ese golpe contra la mesa, no fue un arrebato de un solo momento. Fue el inicio de una guerra. Su equipo, incapaz de ignorar el clip viral de Richard Wolff, lanzó una contraofensiva inmediata y predecible. No refutaron el análisis económico, en cambio, atacaron al mensajero. En un torbellino de comunicados de prensa y posts en redes sociales, Wolff fue etiquetado como un socialista y un enemigo del progreso. La estrategia era desviar la atención del mensaje y desacreditar al hombre. Pero esta vez, la jugada no funcionó como antes. El efecto Wolff y la reacción en cadena. El análisis de Wolff, ahora amplificado por el intento de Trump de silenciarlo, resonó con millones de personas. La idea de que el futuro financiero ya no pertenecía a los magnates tradicionales, sino a una red descentralizada de tecnología, comenzó a extenderse más allá de los círculos de expertos. Los jóvenes inversores, que ya estaban experimentando con criptomonedas, vieron las palabras de Wolff como una validación de sus propias sospechas. En las universidades, el análisis de Wolff se convirtió en material de estudio. En los foros de inversión en línea,
La gente debatía sobre cómo los imperios tradicionales se estaban volviendo obsoletos. Y en la política, los oponentes de Trump encontraron una nueva línea de ataque. Ya no lo criticaban solo por su pasado, sino por su incapacidad de entender el futuro. Un rival político de Trump, en un acto de campaña, proyectó el clip de Wolf en una pantalla gigante, con una sola pregunta escrita debajo. ¿Estás votando por el pasado o por el futuro? La imagen de Trump, el rey del mercado inmobiliario, siendo llamado obsoleto, se convirtió en un meme potente, un símbolo de que el viejo orden estaba perdiendo su poder. La última batalla de un magnate. La ira de Trump se transformó en una obsesión. No podía refutar el argumento de Wolf, pero tampoco podía ignorarlo. En la privacidad de su oficina, se cuenta que pasaba horas con sus asesores, intentando entender el mundo de las finanzas digitales, un mundo que operaba sin los bienes raíces, los bancos y los apretones de manos que habían sido la base de su imperio. La última escena de esta historia no se transmitió en televisión. Ocurrió en un momento de silencio. Trump, en la soledad de su oficina, se encontraba frente a su tablet. No estaba mirando las encuestas ni las noticias. Estaba mirando el ascenso de un gráfico de criptomonedas. La rabia en su rostro había sido reemplazada por una amarga resignación. Se había dado cuenta de que su batalla no era contra un economista, ni contra un oponente político. Su batalla era contra el tiempo. El golpe que había dado a la mesa no era solo un acto de ira. Era el sonido de un mundo viejo que se negaba a aceptar que estaba siendo reemplazado. Y en esa lucha, el futuro ya había elegido un bando.